María José Lubartino es doctora en Derecho y además es presidenta de la Asociación Ciudadana, que muy gentilmente nos atiende esta mañana. ¿Cómo estás, María José? Acá Rodo Herrera. ¿Qué tal, Rodo? ¿Cómo estás? Muy bien, Sí, ¿vos? efectivamente, como vos decís, venimos de aumentos ya el año pasado, a final de año, aumentos que hizo algunos el anterior gobierno y ahora impactantes aumentos del nuevo gobierno en una escalada sin fin, porque tuvimos audiencias públicas, como bien decís, este año por el tema del gas y por el tema del agua. Ellos te están hablando de un aumento del 300%, como vos bien decís, pero del precio del gas en boca de pozo. Esto después hay que agregarle la quita de los subsidios para los sectores altos, la quita de los subsidios para los sectores medios y medios bajos, y además el gas, como la electricidad, tiene varios componentes. No es simplemente que se cobran en boca de pozo, después viene la distribución, el transporte, los impuestos que se calculan sobre esos precios. Entonces, las facturas pueden llegar a rondar hasta un 600% más en el caso del gas. Y lo ¿Son 600? Sí, porque se va a sumar no solo el 300 que tiene que ver con, digamos, ese precio del gas en boca de pozo, sino que en el caso de los sectores más altos, con la quita de los subsidios, con más lo que sea de impuestos, con más lo que sea de distribución, transporte, es decir, se desreguló lo que antes teníamos, no solamente con subsidios, sino que había el Estado presente regulaba las tarifas en agua, en gas, en electricidad. Ahora está desregulado y además lo que se planteó en la última audiencia es que los aumentos van a ser mensuales, o sea, se van a ajustar por el costo de vida o por el costo de ingresos, digamos, el promedio de ingresos de consumidores y mayoristas, y sin embargo su salario no se está ajustando ni por costo de vida, ni por el índice mayorista, y en algunos casos se está ajustando por nada, porque hay gente que todavía tiene sueldos y salarios congelados, ¿no? Entonces, además tenés que recordar que como nosotros tenemos electricidad que se genera con gas, cuando aumenta el gas también va a aumentar la electricidad. En marzo de electricidad, los usuarios ya recibieron las facturas que tienen un aumento para los sectores de altos ingresos por la suba en el valor agregado de distribución para todas las categorías, que además ahora pasan a estar divididos en 4 niveles. Entonces, bueno, en marzo algunas personas tuvieron aumentos del 82%, pero otras personas tuvieron aumentos del 261%, ¿entendés? Porque como subdividieron en electricidad en más categorías, si te pasás de tantos volts o de tal consumo, pasás a la categoría que sigue y te aplican un índice mayor. Las facturas promedio mensuales para electricidad se incrementan 183% para los usuarios residenciales de altos ingresos y para los de ingresos bajos un 185%, para los de ingresos medios 177%. Esto es lo que nos dan los datos. Depende, por supuesto, del consumo, pero el promedio son aumentos casi del 200% en promedio. Y bueno, hay un nuevo esquema de subvenciones al consumo de energía mucho más restrictivo que el actual, mantiene la tarifa social, etcétera, pero bueno, la gente va a tener que volver a anotarse si tenía algún subsidio o alguna tarifa y volver a actualizar sus datos para poder mantener estos subsidios, si no se los van a quitar. Pero igual, por más que se anote, ¿está garantizado que se lo den o no? En el caso de las tarifas sociales, sí, pero por ejemplo, no sé, a ver, por ejemplo, esto quiere decir, ahora es así, pero lo van cambiando. Fíjate que en el transporte, por ejemplo, le sacaron el subsidio a las personas con discapacidad, le sacaron el subsidio a los excombatientes de Malvinas, o sea, había subsidios en el transporte que ahora se sacaron. En electricidad
hay una nueva programación provisoria del precio de la electricidad para mayo-junio, y los hogares de altos ingresos van a recibir un aumento del 115% por ese concepto de la factura respecto de abril, del 290 si lo comparás con febrero y del 340 si lo comparás con enero. Entonces habrá que ver si deciden trasladarlo o incrementar el gasto del subsidio, algo que atendería con el objeto del superávit fiscal. O sea, ellos están diciendo que si mantienen algunos subsidios para algunos sectores, eso lo van a trasladar a los precios de los demás altos ingresos, porque ellos quieren llegar a su ecuación déficit cero. Y acá los únicos que no pierden son los dueños de las empresas, que, recordemos, eran empresas estatales, en la década del 90 las privatiza, eran empresas estatales que tenían bien los números, no eran empresas deficitarias. En los 90 vienen privatiza, y bueno, son estos mismos dueños de las empresas de Edenor, de Edesur. Imagínate que Edesur, nadie tuvo la decisión política de rescindirles el contrato, pero había más que sobrados motivos, incluso durante el gobierno anterior, para rescindir contratos por incumplimientos, por falta de inversión. O sea, cuando vienen a las audiencias, las empresas de gas, de luz, se quejan siempre, y es como que hasta las multas que el Estado les pone estaban planteando de trasladarlas al precio. ¿Vos entendés de lo que estamos hablando? O sea, tuvimos que hacer un parate en una audiencia para evitar que las multas por incumplimientos de las empresas pretendían trasladarlas a los precios, a los usuarios, a los consumidores. Como un chiste. Pero pará, con relación, a ver, durante, si querés, con el gobierno anterior, para agarrar, digo, las empresas nunca tuvieron un balance negativo. Nunca tuvieron balance negativo, y eso lo hemos planteado en hay 1000 audiencias, y además, en el caso de varias de estas empresas, son las empresas que tienen el dinero afuera, son las empresas que han jugado dinero. Cuando hablamos de, digamos, la ilusión y la evasión impositiva, bueno, en muchísimos de estos casos nosotros como asociaciones de usuarios y de consumidores hemos planteado todos estos temas en las audiencias públicas. El problema es que nadie tomó decisión política de ir hasta el fondo en el debate con las empresas, tampoco el gobierno anterior. La verdad es que como el gobierno anterior tenía los subsidios y los precios a los consumidores no estaban tan disparados, no se armaba este tole-tole, pero ahora es, bueno, o ellos o nosotros. Y evidentemente los ganadores son ellos, están del otro lado. Un hogar de ingresos medios debería multiplicar por 25 veces lo que paga la energía eléctrica para eliminar subsidios a ese segmento. Estamos hablando de ingresos medios. Entonces sería un impacto en la factura por lo menos de 1.200% en relación a su composición promedio. De eso estamos hablando, y hacia ese horizonte nos dirigimos, porque la idea de este gobierno es quitar todos los subsidios y a lo sumo dejar una tarifa social verdaderamente para las personas que están en la licencia. Pero igual, en la última audiencia de gas, lo que también demostramos las organizaciones de usuarios y consumidores y los defensores es que en muchos casos, justamente si vos analizás mapeando las tarifas sociales, hay muchos municipios de muy bajos ingresos donde damos por descontado que debería haber más personas con tarifa social que no la tienen. Entonces, por un lado, aumenta el mapa de deudores en municipios de muy bajos recursos, pero hay escasa tarifa social, o sea, las personas no están sabiendo cómo hacer el trámite, no acceden al servicio, y bueno, hay gente que se está endeudando para pagar las facturas de gas o de luz, y ese es un espiral de pobreza energética que en algún momento se tiene que cortar, porque una persona no puede dejar de comprar sus medicamentos o dejar de comer para pagar la luz y el gas, pero también cómo pasa el invierno, cómo se calefacciona. Eso genera
en hogares de escasos recursos un montón de temas, porque prenden fuego, hacen un fogón dentro de la casa, o sea, hay montones de cuestiones que son daños colaterales cuando hay una espiral de incrementos de estas características, ¿no? La Secretaría de Energía va a publicar en los próximos días los cuadros tarifarios de la última audiencia pública, por los cuales comenzarán a recibir las nuevas facturas, ¿no? Entonces, habrá un aumento en el precio de la producción del gas, que representará un 36% más en las tarifas finales, pero ellos pasan de cobrar el gas en boca de pozo, no sé, 70 centavos, a cobrar el gas en boca de pozo $4, más de $4. Pero va a ser en forma escalonada, pero eso va a tener un impacto sobre todo en el mes de invierno, ¿no? Claro. María José, gracias como siempre por atendernos. Un beso enorme. No, gracias a ustedes y bueno, creo que hace falta que la gente también se sume a las organizaciones de defensa de consumidores, protesten las redes sociales. Hoy es un día de protesta por los 11.000 despedidos en el Estado, que además despedir 11.000 personas sin ningún tipo de indemnización es inconstitucional, ¿entendés? O sea, es una especie de locura. Imagínate, estamos hablando de tarifas que van a ser inflacionarias, va a aumentar la nafta. La verdad que amerita un nuevo paro y amerita también una reflexión por parte de un montón de gente que tiene muchas expectativas en este gobierno, que no baja en popularidad, pero que está haciendo cosas muy pesadas para todos, también diciendo cosas muy pesadas para todos. Bueno, un abrazo, Rodolfo. Que estés muy bien, gracias. María José Lubertino, doctora en Derecho y presidenta de la Asociación Ciudadana.